Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios en este día, por supuesto, como fue la semana pasada, todo un homenaje a la figura del Papa Francisco. Hoy me parece justo, tenemos el privilegio en radio de transmitir el programa del Día del Trabajador, hoy 1 de mayo, y hablar de lo que fue la movilización de ayer de las centrales obreras y, bueno, esta especie de recuperación y de por lo menos estar de vuelta en la lucha, ¿no? Y no en el silencio, pero tenemos que hablar con un especialista en temas laborales para que nos explique cómo viene el futuro, qué es lo que se sigue perdiendo y si hay una nueva recuperación a partir del compromiso de determinados actores sindicales y laborales en Argentina. En síntesis está Gustavo Ciampa en línea, es abogado laboralista y representante de la corriente de 7 de julio. ¿Cómo estás, Gustavo? Feliz Día del Trabajador. Luis, ¿cómo te va? Feliz día. A vos, a la gente del equipo y a toda la audiencia. Gracias por todo, gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, un poco esto, recién he hablado con un sindicalista, Rubén Urbano, hombre de la UOM, de Córdoba. Córdoba es una provincia muy especial, siempre luchadora, y hablaba de un nuevo protagonismo sindical. Yo no te pido que vos asientas. ¿Te parece que hay un nuevo protagonismo sindical en la Argentina a partir de las cosas de esta baja permanente del consumo, de esta pérdida salarial y de este desempleo? ¿O no? Y de golpe, ¿cuáles son los peligros que azotan? Porque el gobierno no da señales de nada, sigue bajando el dólar, a Milei no le importa nada y encima, bueno, no homologa paritarias y tiene prevista la reforma laboral y previsional. Bueno, no te quiero abrumar, háblame de esto. No, no, a ver, bueno, la circunstancia de la UOM puede ser muy particular. La UOM tuvo Sí, por un supuesto, es un recambio de tema autoridades industrial. relativamente reciente. No, pero sindicalmente, digo, tuvo un recambio relativamente reciente. Digamos, el hecho de haber asumido Abel Furlan como Sí, secretario general nacional de la UOM, yo le tengo mucho respeto, además de aprecio personal. Me comprende claro, la general de la claro ley. que Yo fui sí. asesor en la Cámara de Diputados de Abel Furlan, pero Mira me vos. parece un dirigente con mayúsculas. Sí, sin duda. Ellos tuvieron un recambio. Hay otros sindicatos que están teniendo recambios generacionales. Hay una crítica muy marcada, digamos, en la que se hace mucho énfasis al sindicalismo con el tema de la reelección de los dirigentes. Yo tengo una opinión muy personal. Digo, los recambios de dirigentes los tienen que marcar los afiliados. Y Está puede haber claro. recambio cuando los afiliados los quieran, Sí. pero tampoco es cuestión de tirar a los dirigentes por la ventana cuando son dirigentes Son que elegidos. generan muchos beneficios, claro, para los Son trabajadores y elegidos. trabajadoras. Vos sabés que hay proyectos en la Cámara de Diputados para reformar la ley sindical. Ahora hay en tratamiento uno que se refiere a las contribuciones solidarias, y que después hablamos de eso, pero a fin de año fracasó un proyecto de ley impulsado por el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara, y de la Cámara de Diputados, y diputados y diputadas del bloque oficialista y sus aliados, para reformar la ley sindical, con un efecto. Yo acostumbro decir, yo no quiero hablar de las intencionalidades que tienen los proyectos, ¿no? Sí. Lo que quieren sus autores. Pueden meternos en una discusión que me parece que no tiene mucho sentido, por lo menos para analizar los textos normativos. Para la política sí tiene sentido, pero no para analizar los textos normativos. Los textos normativos o los proyectos de ley se analizan en función, creo yo, de los efectos que pueden tener en caso de convertirse en ley. Sí. Y todos esos proyectos, una veintena de proyectos, el efecto que tenían era debilitar a las asociaciones sindicales. Puede que este efecto que tuvieran coincidiera con la intención de los autores o no, pero vuelvo, no me interesa la intención de los autores, o no me parece lo más relevante. Lo que sí me parece relevante son los efectos. Y entre esos efectos estaban, digamos, entre los contenidos que generaban esos efectos, estaba la prohibición o la limitación a la reelección de los dirigentes sindicales, una exigencia que ya fue declarada inconstitucional por el Poder Judicial de la Nación, de que los Sí. dirigentes sindicales presentaran declaraciones juradas de bienes propios de sus parejas, de sus esposas o sus concubinas, de sus hijos mayores, hasta de sus hijos menores, en el Ministerio de Trabajo. Esto ya lo quiso Ya. hacer Patricia Bullrich, vos lo recordarás, cuando era Sí, ministra de Trabajo, fue claro. declarado inconstitucional por la Justicia Nacional del Trabajo. Y otras reformas en igual sentido. Eso fue rechazado en la Comisión de Legislación del Trabajo. No llegaron a tener los votos necesarios para llevar el tema al recinto,
y ahora están con las contribuciones solidarias. Pero más allá de eso, y que esto hace a la situación de los trabajadores, cuando yo hablo de debilitar a los sindicatos, o que unas normas pueden tener por efecto debilitar a los sindicatos, no me refiero solo a los sindicatos, porque esto después repercute en la situación de los trabajadores. Sindicatos débiles Claro. no van a conseguir mejores incrementos salariales que sindicatos fuertes. Pero más bien. No van a poder Y mantener cuando el derechos Papa como lo pueden Francisco mantener los sindicatos fuertes. Y cuando el ¿Sí? Papa Francisco habla de no hay derechos de los trabajadores sin sindicatos, no es porque sea un defensor a ultranza de un sindicalismo que muchas veces ha sido cómplice, sino porque es así, es una realidad. Un trabajador solo está solo frente a todos los monstruos, al poder. Pero claro, yo te diría que casi no debe haber trabajador en la Argentina, salvo supuestos muy excepcionales, en que los trabajadores, más allá de la consideración que puedan tener respecto de sus niveles salariales, Sí, pero en general no habría trabajador en la Argentina que tuviera los niveles salariales que tiene si no existieran los sindicatos que hubieran pactado esos incrementos salariales que llevaron a los ni montos hablar. salariales que tienen hoy. Sus salarios serían más bajos, las Ni condiciones de hablar. trabajo serían peores, las jornadas de trabajo serían más extensas. Bueno. Y esto se vincula con los nuevos proyectos que hay. A ver, el FMI pareciera que está imponiendo una reforma laboral. Pero Correcto. una reforma laboral, la última reforma laboral, data del 9 de julio del año pasado, del 2024. Fue Ujú. una reforma laboral que se incorporó en la ley bases, que quitó derecho a los trabajadores. No hay uno solo de los artículos de la ley base, de la reforma laboral, de la ley base, que hubiera mejorado los derechos de los trabajadores. Fueron todas pérdidas para los trabajadores. Vos me podés decir, Gustavo, ¿y qué perdieron los trabajadores con la ley base? Y, por ejemplo, perdieron que esa ley habilitó a los empleadores a que tengan trabajadores en negro Claro. A sin ver. registrar. Vamos a decir, pero la ley dice eso. No, la ley dice que no van a ser sancionados los empleadores que tengan trabajadores A en ver. negro, sin Se registrar. fomentó el trabajo en negro, una Se locura. fomentó el trabajo negro y se fomentó el trabajo, nosotros desde el derecho siempre dijimos en fraude a la ley, es recurrir a formas de contratación que aparentan ser no laborales, con lo cual esos trabajadores y trabajadoras no tienen los derechos laborales. No tener los derechos laborales, ¿qué implica? No tienen el salario de convenio, no tienen el salario mínimo vital y móvil, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a aguinaldo, no tienen derecho a licencia por enfermedad, no tienen derecho a indemnización en caso de despido, no tienen derecho a indemnización en caso de accidente. Esto es no tener derechos laborales. Bueno, la ley base configuró una serie de situaciones que, recurriendo a los empleadores a mecanismos de contratación que no son de derecho al trabajo, les permite ocultar relaciones laborales. Claro. Entonces es la legalización del trabajo en negro. Trabajo sin derechos, bajo formas que la ley base dice, bueno, esto va a ser legal. A partir de ahora se puede hacer. Entonces, por ejemplo, crea una figura que es la de el trabajador independiente con colaboradores, donde puede haber hasta grupos de 4 trabajadores trabajando para empresas y ninguno de ellos va a tener ningún derecho laboral. Sí. Esto es trabajo en negro. Y no va a tener jubilación, y no va a tener obra social. No. Este es el esquema de la ley base. Además permite, por ejemplo, que si las empresas que tienen que pagar la indemnización por despido a un trabajador no se lo pagan, no tengan ningún agravamiento indemnizatorio por no pagarlo. Entonces termina el juicio y van a terminar pagando lo mismo después de 8 años de juicio que lo que tendrían que haber pagado 8 años atrás. Ningún agravamiento. Por otra parte, a ver, ¿qué más? Permite, escucha esto que grave, Luis, permite que se discrimine a los trabajadores Sí. por razones de edad, por razones de Ni hablar. orientación sexual, por razones de opinión No, es una gremial. aberración. Habilita a que las empresas pueden despedir a un trabajador o una trabajadora por características físicas, por discapacidad, por opinión gremial, por opinión política, por tener actividad sindical, por etnia, por religión, por ideología, y si esos despidos son válidos. Esto es lo que hace la ley base. La ley base permite despedir a trabajadores que ejercen el derecho constitucional de huelga. El derecho de huelga es un derecho constitucional, es un derecho humano, reconocido como tal por tratados internacionales de derechos humanos, que como tal, por disposiciones internacionales, tiene que tener una protección especial. Y la ley base permite a los empleadores despedir a trabajadores que están en huelga. Sí, Esto sí, es sí. muy, a ver, es una norma inconstitucional. Yo no quiero generar pesimismo con esto, o no quiero transmitir No, no, pesimismo. no, hay que El transmitir la trabajador que sea realidad. despedido por ejercer el derecho de huelga podrá ir a la justicia y decir, mire, esa norma es inconstitucional. Pero, a ver, ¿qué más hizo la ley bases? Facilitó los despidos arbitrarios. Uno dice, a ver, estamos en el año 2025, las normas referidas a las relaciones laborales, cuando se tienen que modernizar, ¿qué tienen que ir? ¿A más democracia, a más racionalidad o a más arbitrariedad? Uy, uno tendería a decir, bueno,
las normas tienen que ser más democráticas, mayor participación, mayor racionalidad. Bueno, no, lo que hizo esta norma es mayor arbitrariedad. Entonces, trabajadores pueden llegar a tener hasta un año de antigüedad y los pueden despedir sin tener que pagarles nada. Esto es la ampliación del periodo de prueba, que eufemísticamente se llama periodo de prueba, no es un periodo de No, prueba, no, ya lo es un sé. periodo de inestabilidad absoluta. Ahora, Gustavo, una Permite generar un cosa. negocio para 4 vivos, reemplazar la indemnización por despido que deriva directamente de la Sí. Constitución Nacional por fondos de CES. Este es un negocio de 4 vivos que administren fondos de capitalización. Ahora, yo digo una cosa, hay una cosa que es peor, no es que sea peor, porque la ley base es horrible, aberrante, pero digo, vos sabés de empresarios que ya empezaron, o de corrientes de empresariales que ya empezaron a aplicar esta ley, o peor, es como una intimidación del gobierno para negociar y subvertir o tener bajo su dominio a las centrales sindicales, a los sindicatos, tener, bueno, Esto porque el tiene los dos gobierno aspectos, piensa Luis. mucho en las elecciones, parece, se Claro, hace el burro, pero piensa mucho. esto tiene los dos aspectos. Cuando me preguntas, ¿hay empresas que empezaron Mm, a ir con medidas de este tipo? Sí, hay empresas. Y yo tengo casos de despidos por huelga. Pero dicen, claro, mire, claro. esa huelga, eso que usted llama huelga, a ver, huelgas declaradas por el sindicato, yo creo, pero esto es una opinión doctrinaria, que no es necesario que la declare un sindicato para que sea una huelga Sí, sí, que claro. cuenta con amparo constitucional. Pero en este caso, huelga declarada por el sindicato, por conflictos laborales y trabajadores intimados a volver a trabajar, y que los trabajadores contestan diciendo, estoy ejerciendo el derecho de huelga que fue declarado por mi sindicato. Después fueron despedidos por ejercer el derecho de huelga. Sí hay casos, Luis, Sí. hay casos. Hay casos de trabajadores discriminados que los despiden por características físicas, por etnia, por ideología, por opinión gremial, por actividad gremial, que las empresas se presentan frente a demandas planteando la inconstitucionalidad de esta ley y pidiendo que se los reincorporen en su puesto de trabajo, diciendo, yo estoy aplicando la ley bases. Claro. Hay Ahora, ¿cómo es? empresas que están despidiendo en periodo de prueba y dicen, no, no tengo que pagar indemnización por lo que dice la ley base. Pero esto es lo que están aplicando. Pero además, vos me preguntabas algo muy interesante, que es, hay un intento de amedrentamiento, o yo lo Claro. traduzco de esta Sí, manera, ¿eh? sí, sí, no, es Discúlpame eso. si tengo error. Hay un intento de amedrentamiento, sí, Luis, claramente. Y esto fue muy claro, por ejemplo, en la manifestación de ayer. Vos sabés que cuando en los accesos a la capital federal paraban a los micros que venían del conurbano, que iban a la Claro. marcha convocado por las centrales sindicales, hacían bajar a los trabajadores, les tomaban los datos, no permitían proseguir a los vehículos, sin identificarse ni siquiera las fuerzas teóricamente de seguridad que detenían a estos vehículos. Esto es amedrentamiento. La Sí. cantidad de procesamientos que hay de trabajadores por estar ejerciendo el derecho de huelga, esto es amedrentamiento. Ahora, decime una cosa, Esto la... Gustavo, Sí, claro, si vos fueras ministro del Interior de otro gobierno, esto no, desde la corriente 7 de julio dirían, volvemos todo atrás, no vamos a no, tener en cuenta claro, esto. bueno, Pero digo, vos sabés que tu digo, pregunta no está para la respuesta. futurología. ¿Cómo se detiene esto si es lo mismo de siempre? Recién lo preguntaba también con el respecto de la CGT. Si tenés al peronismo que no parece estar pendiente, no habla, el peronismo como tal, no habla del trabajo y de la producción, el Congreso no sabe si formar una comisión, no lo detiene a Milei en todas las formas posibles de avasallamiento institucional, ¿cómo se detiene o no se detiene y nos tenemos que resignar y chau? ¿Cómo es la cosa? No, claro, a ver, yo creo que en tu pregunta está íncita la respuesta. La respuesta general, global, es política. La respuesta en general global es política. Sí, claro. Es un cambio de lineamiento político, otras mayorías en la Cámara de Diputados. Porque fíjate que el gobierno está haciendo esto teniendo, por lo menos de su propio partido, minoría en el No, Congreso, ni hablar. ¿no? Sí. No, por eso las elecciones de octubre son muy relevantes, sobre todo porque hay más proyectos Sí, pero laborales, ¿eh? guarda, tenés al Si del radicalismo tema laboral hablamos. ayudando, tenés al encuentro federal que hay una bolsa de gato ahí que qué sé yo que protesta mucho, está la coalición cívica, el sector de Pichetto, Sí, protesta pero mucho, después, pero después pero dice, hay algunos de esos ten- sectores que después levantan la mano. pero no siempre le levantaron la mano. Claro. La coalición Sí, sí, cívica la coalición cívica sí, el peronismo federal en algún momento no. En la reforma sindical no, en otros sí. está bien, está bien. En la ley base sí. Pero hay otros proyectos, si querés lo analizamos. Pero digo, la respuesta en general es política. Ahora, mientras tanto, hay otras respuestas.
A ver. Hay respuesta de judicialización. Por ejemplo, Bueno. cito reiteradamente el caso de la CGT y el amparo contra el DNU 70-2023. DNU 70-2023 fue DNU que del presidente Milei a los pocos días de asumir, a los 10 días de asumir, que con 40 artículos de un DNU, el DNU tenía 365, Sí. pero 40 artículos de materia laboral, modificaba más de 70 artículos de la legislación laboral vigente, todos en contra de los trabajadores, todos eran derogación de derechos o pérdida de derechos. Sí. La CGT tuvo una reacción rápida, inició una acción de amparo, la justicia del trabajo tuvo una acción rápida, en el plazo de un mes tramitó esa acción judicial, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la invalidez constitucional de ese DNU. Un atropello a la Constitución Nacional fue de ese DNU. Lo que pasa es que después incorporaron parte de ese DNU en la ley bases. Bueno, hay otras formas de lucha, hasta tanto la política pueda dar una solución general a esto. Solución general que pasa por derogar esas normas y restablecer las normas que furon derogadas. Sí, pero es... mientras tanto, bueno, acciones judiciales. Hay una, pero es una zona, pero es un sector mínimo. De Patricia Bullrich. Y claro que sí, por eso te digo, la solución general es de la política. Claro, claro. La solución general no puede venir de otro lado de la política, porque vos una ley la podés derogar con otra ley. Vos podés lograr una declaración de inconstitucionalidad de una ley, pero salvo en el caso de CGT o de las otras acciones que interpusieron otros sindicatos que tienen un alcance colectivo, en general los juicios tienen efecto, la sentencia de los juicios tienen efecto para ese juicio. Entonces lo que tenés es, por lo menos desde nuestro rol de la abogacía, que ir consolidando sentencias que vayan declarando inconstitucionalidad de estas normas. Esta norma, la ley bases, es inconstitucional, más allá de sus contenidos puntuales que podemos analizar uno a uno, porque es regresiva. Y los tratados internacionales de derechos humanos prohíben que en materia de legislación laboral haya regresividad. Regresividad quiere decir retroceso de derechos. Los niveles de derechos que una comunidad adquiere en un momento determinado no pueden tener retrocesos. Pueden mantenerse tal como están o pueden mejorar los derechos sociales y dentro de los derechos sociales los derechos laborales. Lo que no puede haber es retroceso. Esto en nuestro país es legislación vigente, pero además es legislación constitucional vigente, pues lo establecen tratados internacionales de derechos humanos que están consagrados con jerarquía constitucional por la reforma constitucional de 1994. Ahora, cuando el Congreso te sanciona igual una ley que es inconstitucional, lo que te queda es llegar a la justicia planteando la inconstitucionalidad. Entonces, es el camino judicial. La solución política general, lo que te queda es, o por lo menos lo que nos queda, yo te hablo de las herramientas con las que puedo contar yo, mis colegas, es el camino judicial. Gustavo, estabas con amigos, espero que sigas ahí reunido, te agradezco mucho que nos hayas atendido al Día del Trabajador, que la pases bien y gracias por todo como siempre. Es un gusto siempre estar en tu programa, te mando un gran abrazo. Feliz día nuevamente a vos, a todo el equipo y a la audiencia. Dale, Gustavo, gracias por todo. Gustavo Ciampa, abogado laboralista, Corrientes del 7 de julio, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora